Buenos días amigos, a todos aquellos que les ha interesado comprar mi libro, El mar de los caníbales. Quiero decirles que el libro que ha salido primero en Cuba en esta edición, posteriormente ha sido traducido al italiano en esta otra edición y en última instancia se encuentra en este momento ya en la internet, tanto en formato electrónico como en este formato físico. Y lo pueden comprar en cualquier momento por Amazon. Como todos ustedes saben, o algunos conocen, el libro trata sobre la vida del pirata cubano Diego Grillo, el primer pirata de América Latina, o por lo menos nacido en América Latina. Su nacimiento fue en el año 1555 en La Habana, cuando La Habana tenía unos 30 años de haber sido fundada. Y posteriormente sus aventuras comienzan cuando es capturado por Francis Drake, el famoso pirata inglés, héroe nacional de Inglaterra, que no solo era pirata, también fue explorador. Pues Diego Grillo se unió a Francis Drake en su temprana carrera y con posterioridad lo acompañó en la vuelta al mundo el buque Golden Hind. Esto fue una hazaña, fue el segundo grupo de occidentales que le dio la vuelta al mundo después de los españoles y portugueses que se fueron con Fernando de Magallanes y descubrieron el estrecho de Magallanes al sur de América. Pues Francis Drake entró y le dio la vuelta al continente americano por ese mismo estrecho, pero posteriormente una tormenta lo llevó más al sur y se dio cuenta que había un mar abierto entre América y lo que se llama las tierras antárticas, ¿no? El continente antártico, es más al sur que se encuentra en el planeta, donde está el polo sur. Pues Diego Grillo estuvo en el barco con Francis Drake y logró sobrevivir a todas las vicisitudes que pasaron los ingleses en esas tierras gélidas del sur de América. De igual manera sobrevivió a las tormentas y a los combates que Francis Drake libró contra varios barcos españoles y portugueses que estaban por el Pacífico americano. Asoló las costas de Chile, de Perú, también la de Ecuador, y después salió directamente hacia Centroamérica con varios barcos cargados de oro. Pero la mayor parte de los ingleses murieron en esa zona y los que no murieron allí murieron cuando Francis Drake fue subiendo por las costas de América del norte, porque él evitó acercarse a México porque ahí había un virreinato y tenía una cierta flota en el Pacífico, no quería encontrarse con ellos. Tenía un barco relativamente pequeño, aunque muy veloz, y llegó probablemente hasta la isla de Vancouver, según algunos investigadores canadienses. Pues Francis Drake y Diego y todos los hombres que lo acompañaban llegaron hasta esa altura buscando un paso por el norte que fuera como el estrecho de Magallanes. Ahí iban cubanos en ese viaje de exploración del mundo, cuando Cuba simplemente era una oscura colonia, toda la isla, y que La Habana estaba comenzando a convertirse en un punto de encuentro de las flotas españolas. Desde ese lugar, los ingleses bajaron hacia Asia, a las islas de Asia, Borneo, o sea, Indonesia, pasaron relativamente cerca de Australia, pero no la descubrieron, no la encontraron, porque ellos no era su interés, era conseguir especias, clavos de olor y otras especias que eran muy caras en Europa. Y esto fue lo que los llevó a negociar con varios soberanos de las islas eh, del sur, no, o no tan del sur, de Indonesia y cerca de Filipinas, a la que tampoco querían acercarse porque ya los españoles tenían tropas en Manila, que era un puerto comercial muy importante del Imperio Español. Ellos en esos viajes encontraron muchas cosas extrañas, encontraron animales que para ellos eran muy raros,
tiburones de agua salada, cosa que no ocurría en el Atlántico. Existen todavía los tiburones de agua salada que viven en el Pacífico, que nacen en los ríos de Asia y viven casi toda su vida en el Pacífico, llegan hasta Australia nadando desde Asia, o sea, una distancia considerable. Pues los ingleses vieron estas cosas extraordinarias, llevaban oro y plata que le habían robado a los españoles y los portugueses, también atacaron un barco asiático, se llevaron todo ese botín y regresaron 2 años después de haber salido a Inglaterra con una cantidad de dinero que fluctúa, de acuerdo a distintos cálculos, entre los 5 millones de libras esterlinas actuales a los 50 millones de libras esterlinas actuales. En ese momento, la reina de Inglaterra, el presupuesto que tenía para mantener todos sus castillos, su nivel de vida y hacerle regalos a los cortesanos que eran los favoritos, mantener su guardia personal, etc., tenía unos 350.000 libras. Por lo tanto, el simple hecho de que hubieran llegado con 5 millones lo convirtió en una cosa extraordinaria, realmente algo extraordinario. Prácticamente en Inglaterra no había ningún gran señor que tuviera 5 millones de libras esterlinas. Obviamente fueron recibidos como héroes. Francis Drake todavía hoy en día es un héroe nacional de Inglaterra, no solo por este viaje extraordinario, sino también por haber encabezado las fuerzas inglesas navales contra una flota española llamada la Armada Invencible, que fue derrotada tanto por los ataques ingleses como por una tormenta que hubo en el Canal de la Mancha. Diego también se encontraba en ese lugar, así como en los ataques sucesivos de Francis Drake antes del viaje de la Vuelta al Mundo y posteriormente a ese viaje también, los ataques que se hicieron a las costas de América y el intento de cazar la flota del Tesoro también. En todos estos ataques estaba Diego Grillo, tanto en Cartagena de India como Veracruz, como los ataques a Santo Domingo de Guzmán, la capital de la República Dominicana actualmente. Diego Grillo, estamos hablando del siglo XVI, cuando Cuba era un país en el que no vivían, yo creo que ni siquiera 10.000 personas. Ya había un cubano dando vueltas por el mundo y participando en guerras europeas, y que llegó a ser una persona relativamente importante en Inglaterra, no de las altas esferas, que se adaptó muy bien. Hay que recordar que Diego Grillo era de raza mezclada. El mulato Diego Grillo le decían los españoles, porque llegó a ser conocido, no era un pirata simplemente de fila, llegó a ser capitán de los ejércitos de la Marina de Inglaterra, bajo la protección de Drake, que llegó a ser vicealmirante de la Marina de Inglaterra. Y entonces Francis Drake protegió a Diego Grillo y ayudó a que fuera promovido y llegara a tener el grado de capitán. Y esto está comprobado porque cuando Francis Drake atacó La Coruña con varios barcos y un pequeño ejército, la gente de La Coruña, Galicia, puerto de La Coruña, recuerdan todavía que dentro de las tropas inglesas, tanta gente blanca, muy blanca, algunos rubios, pelirrojos, etc., había un hombre de piel oscura que daba órdenes. Y eso a ellos les llamó mucho la atención. Eso está en los anales de la historia de La Coruña. El ataque de Francis Drake, que ellos lograron rechazar, y que en las tropas inglesas venía un hombre de color. Pues ese hombre de color era un cubano, un habanero. Había nacido en La Habana, en una Habana que era una aldea, no era la Habana que existe hoy, ni siquiera lo que hoy llamamos La Habana Vieja, eso no existía. Las casas en ese tiempo eran bohíos de palma, y cuando él nace, el único fuerte que había era el Castillo de la Fuerza. Todo lo demás se construyó posteriormente. El Castillo de la Fuerza era lo único que existía, y para eso estaba muy mal hecho, hubo que reconstruirlo. Pues ese es el personaje principal de mi novela, es Diego Grillo, pero en este caso, este libro sobre este personaje es la reconstrucción de su infancia y juventud, en un viaje por el Caribe que termina precisamente cuando es capturado o rescatado, si se quiere, por Francis Drake. La tesis de la novela es que Diego Grillo tuvo que salir de Cuba
porque estaba perseguido por la Inquisición. Y a partir de ahí, bueno, todos los peligros que había en ese momento en el Caribe, todos los animales, los barcos que eran muy frágiles, las tormentas, los huracanes, en un barco de madera de vela en el medio del Caribe, prácticamente la mitad o un tercio de todos los barcos que navegaban por el Caribe se hundían. Se hundían. Lo mismo con las costas y los arrecifes, no estaban todos reconocidos. Y todavía existían indios caribe que asaltaban los barcos, asaltaban a la gente que naufragaba. Y hasta existía el peligro de que vinieran piratas desde África, musulmanes, y entraran al Caribe. Los piratas musulmanes, muchos no lo saben, llegaban en determinados momentos hasta las costas de Inglaterra y se robaban a la gente de las aldeas que estaban al lado del mar. Y también llegaban a Irlanda y igual hacían lo mismo, así como lo que la gente tuviera de propiedades, ¿no? La comida, las reses, las pieles, todo lo que estuviera almacenado. Y de la misma forma hubo quien llegó hasta Newfoundland, que es una zona cercana a Canadá donde iban los barcos ingleses y de otros países, sobre todo del norte de Europa, a pescar bacalao, etc. Esas naves musulmanas iban desde el norte de África, desde Argel hasta cerca de Canadá, a saltar los barcos pesqueros que estaban concentrados, a llevarse toda esa pesca y todo lo que tuvieran, los cañones que tuvieran, etc. Por lo tanto, hay una teoría que dice que es muy probable que también hubiesen navegado hacia el Caribe, puesto que las pequeñas naciones que había en el norte de África, que estaban compuestas en su mayoría por piratas, era lo que más hacían, no pescar y eso, sino piratear en el medio del Mediterráneo, atacar Italia, atacar las Islas Baleares, atacar España, la atacaban. Las ciudades españolas más importantes no estaban exactamente a la costa, estaban en el interior porque tenían miedo de que las atacaran flotas musulmanas. Pues estos señores sabían perfectamente bien que España había creado un imperio y que ese imperio estaba del otro lado del mar Atlántico. Y ellos eran muy buenos navegantes, ya les digo, a veces navegaban hasta la costa de Irlanda y en una ocasión 2000 millas más lejano, casi llegando a América del Norte, a una zona de pesca que hay a cierta distancia de la América del Norte, de Canadá, las costas de Canadá, que ellos llamaban Newfoundland, o la tierra nuevamente encontrada nueva. Todo esto se cuenta en este libro, mi libro El Mar de los Caníbales, que tiene este nombre porque ese es el nombre que se le dio en principio al Mar Caribe. En principio, porque el nombre de esa tribu guerrera que se comía carne humana de sus enemigos, los otros indios lo pronunciaban de distintas maneras cada tribu, ¿no? Digamos, los taínos de una manera y los taínos de Santo Domingo de una forma y los de Cuba de otra, etc. Y los españoles recogieron las distintas palabras que designaban a esa tribu guerrera y además marinera. Y recordemos que ellos no navegaban con velas, navegaban con remo, nada más remando. Andaban por el Caribe asaltando islas, remando. Y asaltaban barcos igualmente, con barcos, piraguas de madera dura, con remo. Estos indios fueron los que le dieron el nombre al Mar Caribe, pero en principio la palabra variaba, lo mismo era Caribe que caníbal. También hubo otra versión que era Caliban, que la recoge Shakespeare y nombra un personaje salvaje en su obra de teatro, La Tempestad, se llama Caliban. No es más que una variación del término Caribe o caníbal, que además no existía entre los idiomas europeos. Cuando a alguien se le acusaba de comer carne humana le decían antropófago, que es una palabra compuesta griega, de antro, que es ser humano o hombre, y fagia, comer humano. Ahora bien, la palabra caníbal comienza a utilizarse a partir de que se conoce a esta tribu guerrera extremadamente valiente que venía de la zona de Venezuela, de las costas de América del Sur, sobre todo por el río Orinoco, y que luchaba hasta morir
que además peleaba con los españoles a pesar de las armas de fuego. Y arrastraba a 2 o 3 españoles, se los llevaban y se los comían. Todo esto se cuenta en esta novela. Es una novela en forma novelada, no es un libro de historia, aunque trate de la historia. Creo que es un libro sobre la historia de Cuba, de una época que muy pocos cubanos conocíamos. Yo mismo no la conocía hasta hace 10 años. Hasta que me comencé a investigar a este señor que se llama Diego Grillo, del cual actualmente cada vez salen más datos afuera, que aparece ya en enciclopedias de la piratería, el capitán Diego Grillo, Diego Bardilla o Diego el Mulato, también se le llama, que aparece en las crónicas españolas de aquellos tiempos. Además, que es una leyenda porque a pesar de haber nacido alrededor de 1850, todavía en 1550, todavía en 1650 se le atribuyen ataques a ciudades y barcos españoles, lo cual es imposible porque tendría 100 años. Pero evidentemente el nombre quedó en la imaginación de los pobladores del Caribe, y cada vez que un hombre negro estaba al frente de un grupo de piratas, ya todo el mundo decía que era Diego Grillo. También existe una leyenda muy interesante de que Diego Grillo no murió en Europa, sino que murió en Cuba. Regresó a Cuba con el nombre cambiado, con mucha riqueza, y se fue a vivir al centro de la isla, en la zona más o menos de Caibarien. Y hay mucha gente en Caibarien, ese territorio de Cuba en la costa norte, de apellido Grillo, que dice que son descendientes de Diego Grillo. No ahora que se habla un poco más de Diego Grillo. Ya en el siglo XIX hubo personas que decían que ellos descendían de Diego Grillo. Así que, haciendo una leyenda local en las villas, yo lo que hice fue amplificarla, puesto que yo tenía la idea de escribir este libro, y cuando estuve preso por problemas políticos en las villas, en la cárcel de Manaca, conocí pescadores de Caibarien. Cuando yo les hablé de Diego Grillo, se me ocurrió hablarle en algún momento a alguien de eso. Me dijeron, Diego Grillo vivió en Caibarien. Yo me quedé traumatizado. ¿Cómo que vivió en Caibarien? Diego Grillo era pirata, vivía en Inglaterra. Dice, no, Diego Grillo murió en Caibarien. Por lo menos eso es lo que dicen los viejos de Caibarien. Que Diego Grillo había sido un hombre muy famoso y que probablemente había sido uno de los fundadores de Caibarien, o por lo menos de las primeras poblaciones que había en esa zona. Él había sido uno de los fundadores. Así que es una vida extraordinaria de un cubano que vivió unos tiempos terribles, pero que se adaptó muy bien a ellos, así como a la civilización occidental, y llegó a ser alguien importante y destacado. Y yo creo que si hubiera justicia debía ser declarado héroe nacional, como Francis Drake fue declarado héroe nacional, no por ser un ladrón de los mares, sino por haberle dado la vuelta al mundo junto con Francis Drake. Bueno, hasta aquí todo lo que quería decirle. Muchas gracias por ver el video, si es que lo vieron completo.